Decía que hemos leído la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, y el Salmo 19, en resumidas cuentas, podemos decir, como se titula esta predicación de esta mañana: Dios ha hablado. Y si Dios ha hablado, nada en esta vida, nada puede importarnos más, interesarnos más que lo que Dios ha dicho. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios infinito en su ser y perfección, es que yo creo que nos cuesta tanto asumir y ser conscientes que lo reflejamos en nuestra vida cada día, ¿no? Ese Dios creador, los cielos cuentan su gloria, el firmamento anuncia la obra de sus manos, ha hablado. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Ninguna otra cosa debería requerir tanto nuestra atención, nuestro interés, nuestra devoción, como la palabra que Dios ha hablado. ¿Puede haber algo más importante para nuestra vida? Fijaos, mirad lo que dice el apóstol Juan en su tercera carta. Muy interesante. Porque no desprecia ningún aspecto de la vida. Mirad, dice: amados, dice Juan, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, en la vida. Claro que sí. Y Dios nos bendice. Y quiere que seamos prosperados. Pero no hay prosperidad sin Él. No hay prosperidad, auténtica prosperidad sin Él. Aunque ganes el mundo y todo lo que en Él hay. Como decía el pastor Tripp ayer en su devocional, no hay bien fuera de Él. Tú puedes desear todas las cosas, pero no hay bien fuera de Él. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud. Dice, que tengas salud. Es importante la salud. Y el Señor lo sabe. Y Él se compadecía de los enfermos, de los cojos, de los ciegos, de los leprosos, de los que sufrían, de la viuda, de los que pasaban hambre. Que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues, fijaos lo que dice ahora. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, de cómo andas en la verdad. Y dice ahora, no tengo yo mayor gozo que este. ¿Cuál es tu gozo, hermanos? ¿Prosperar? ¿El negocio que prospera, que es importante? ¿Salud? Que es importante que tengas salud, es importante. Pero ¿cuál es tu mayor gozo? ¿Cuál es el mayor gozo de Juan? No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. La salud es importantísima y el Señor lo sabe. Muchas cosas importantes en la vida, el bienestar, la prosperidad, en todos los aspectos. Pero ¿qué es lo más importante? Para Juan, lo más importante es ver que sus hijos andan en la verdad. ¿Cómo andas tú? ¿Cómo te gustaría ver andar a tus hijos? ¿Te gustaría verlos prosperar? Salud plena, grandes negocios, opulencia, pero lejos de Dios. No tengo mayor gozo que este, ver que mis hijos andan en la verdad. Y no hay mayor dolor que este, ver que tus hijos no andan en la verdad. Porque un día habrá una separación eterna. Unos irán a la presencia de Dios y otros irán al juicio eterno. No tengo mayor gozo que este, ver que mis hijos andan en la verdad.
Es mi lucha cada día, hermanos. Y creo que también la tuya, andar en esa verdad y conocer esa verdad. Conocemos la verdad para andar en ella. Conocemos la verdad para andar en ella. Por supuesto, Juan se refiere a la verdad de Dios, la del Dios creador de los cielos y la tierra, hemos leído. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios ha hablado, dice el salmista 119-160. La suma de tus palabras es verdad. No hay verdad absoluta fuera de Él, porque no hay conocimiento absoluto fuera de Él. Creo, hermanos, que deberíamos repetirnos, no como un mantra absurdo, sino para recordarnos y concienciarnos ante la realidad de la vida que pasamos cada día, que Dios ha hablado. Dios ha hablado. Dios ha hablado. Y yo creo que nos falta, por lo menos a mí, mucha conciencia, porque yo creo que si en cada momento de la vida yo tengo conciencia y recuerdo que Dios ha hablado y conozco lo que Dios ha hablado, eso me lleva a tener la paz, como dice Pablo a los Filipenses, que solamente Él puede dar. La paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda mi pensamiento, tu pensamiento. Cuando estás mal, ¿dónde van tus pensamientos? A lo malo, a la incapacidad, a la desesperación, a la depresión. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda tus pensamientos y guarda tu corazón, de donde salen todas las cosas. Y cuando tú dices, Dios me ha hablado y Dios me dice esto, es lo único y solamente lo único que puede darte esa paz que sobrepasa tu entendimiento. Decir, Señor, estoy en tus manos, sea tu voluntad. Qué privilegio tan grande, hermanos, qué bendición tan grande tener la palabra de Dios en nuestras manos. Dios ha hablado. A cualquier estudiante, estaba pensando, cuando preparaba esto, cualquier estudiante de cualquier disciplina, que se le dijese, mira, aquí tienes los 66 libros más importantes que puedas encontrar de tu disciplina, lo que estás estudiando, ingeniería, lo que sea, mecánica, aquí tienes los 66 libros, y si tienes esa vocación de conocer y estudiar, se te ilumina el rostro y te llenas de gozo y alegría y devoras los 66 libros. Dios, hermanos, nos ha dado los 66 no mejores libros, únicos libros para la vida, que es su palabra, compuesta por 66 libros de Génesis a Apocalipsis. Los 66 únicos libros, su palabra, para nuestra vida. Deberíamos devorarlos. Dice el Señor, dice Moisés en su libro de Deuteronomio. Acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo, después de recitar las palabras, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que he recibido de Dios, que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas, se preocupen, se esfuercen por cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Por qué? Porque no es cosa vana, hermanos, hermanas, padres. No es cosa vana, es vuestra vida. Queremos lo mejor para nuestros hijos. No hay cosa mejor que la palabra de Dios. Ayer decía Juan Manuel Vaz, este joven predicador, he visto un corto decir, escucháis al predicador que queréis escuchar, porque si no me quisiera escuchar a mí, estaríais en otra iglesia, escucharíais a otro.
Y habla del temor al hombre. Cuidado, no digas esto, no digas lo otro, porque ¿qué dirán o qué pensarán? Hermanos, creo que a ti, a mí, lo que nos importa es lo que diga el Señor. Y que se predique su palabra. Y que si estamos pecando, nos arrepintamos y volvamos a su camino. Porque será la única forma que tengamos bendición. Y que no nos perdamos en vanidades y discusiones vanas y superfluas, sino que vayamos a lo importante, fundamental y trascendental para ti y para tus hijos. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y si examinamos nuestras vidas como deberíamos hacer a la luz de la palabra de Dios, y Dios no nos paga conforme a nuestros hechos, sino que engrandece su misericordia, también podemos ver que muchas de las circunstancias son causa de nuestras negligencias y desobediencia. Palabra, obediencia, santificación. Palabra, ley, mandamiento, obediencia, santificación. Apartarte del mal, obedecer, apartarte del mal y Señor, seguirte quiero guiado por tu luz. Y es por eso, hermanos, solamente por eso que con el deseo de estudiar la palabra de Dios, que es vital para nuestra vida, lo vamos a hacer, vamos a seguir haciendo, porque creo que es lo que hacemos siempre, de una u otra forma. Leeremos el nombre que leeremos, estudiar, meditar, escudriñar la palabra de Dios. Lo vamos a hacer siguiendo la guía y la ayuda de la Confesión de Fe de Westminster. ¿Por qué? La semana pasada, creo, ¿no? Fue cuando Bernard hablaba de todo el consejo de Dios, todo lo que Dios nos ha dicho para nuestra salvación. La Confesión de Fe de Westminster es una de las confesiones de fe de la Iglesia que nosotros como Iglesia Reformada tenemos, junto con el Catecismo de Heidelberg, los cánones de Dort y la Confesión belga. Son las confesiones de la Iglesia que tenemos como guía de lo que la palabra de Dios nos dice y es una ayuda para el estudio de la palabra de Dios, además de las Catecismo Mayor y Menor de Westminster. Dice solamente dos frases, dice el 12 de junio de 1643, hace años se repartió y si no podéis conseguirla y os agradecería que siguieseis porque no vamos a extendernos todo, pero y siguieseis en vuestras casas porque además nos dan las citas en que se apoya la enseñanza, ¿verdad? Lo siguieseis en casa y lo siguieseis con vuestros hijos. Dice el 12 de junio de 1643 el Parlamento inglés acordó convocar una asamblea de teólogos y laicos para consultar sobre la manera de asentar las bases del gobierno de la Iglesia y la liturgia de la Iglesia de Inglaterra, para purificar la doctrina, limpiar la doctrina de errores y falsas interpretaciones. Errores y falsas interpretaciones. La confesión de fe quedó definitivamente redactada el 29 de abril de 1647 y en los 12 meses siguientes se redactaron los dos catecismos, el menor y mayor, catecismo mayor y menor de Westminster, documentos importantes para ayudarnos a estudiar, a escudriñar, a meditar la palabra de Dios, lo que Dios nos dice en su palabra. La Confesión de Fe de Westminster nos enseña en 33 capítulos lo que Dios nos dice acerca de él. 33 capítulos, empieza con el tema de las Sagradas Escrituras, que es la Biblia, acerca del ser de Dios, de la Trinidad, acerca del decreto de Dios, de la creación, de la providencia, de la transgresión del hombre, del pecado y su castigo, el pacto que Dios ha hecho con el hombre, de Cristo como mediador, del libre albedrío, del llamamiento eficaz, de la justificación, de la adopción, de la santificación, la fe salvadora, el arrepentimiento para vida, las buenas obras, la perseverancia de los santos. 33 capítulos para estudiar cada uno de esos apartados, de esos temas, la enseñanza
de la palabra de Dios. No vamos a estudiar la confesión de fe de Westminster, vamos a estudiar la palabra de Dios, guiados, enseñados por el instrumento que es la confesión de fe de Westminster. Decía una de las veces anteriores, si lo recordáis, Pablo dice a los cristianos en Roma que después de haber vivido sin Dios y sin esperanza en el mundo, han obedecido de corazón a la enseñanza de la palabra de Dios. Dice que le fue dada. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. ¿Recordáis la palabra obediencia? ¿Recordáis que os dije, vamos a tenerla en cuenta, hermanos, la palabra obediencia? Obediencia. No se trata de almacenar conocimiento intelectual, saberse la Biblia de Génesis, Apocalipsis de memoria. Se trata de obedecer lo que el Señor nos está enseñando, como nos dice, para que nos vaya bien. No nos va a ir bien por almacenarlo aquí, nos puede ir mal, porque la letra dice incluso mata. La letra mata, pero el espíritu de la letra, la enseñanza de la letra, edifica. Y sabemos que muchos pueden morir de vanidad, de arrogancia, de orgullo, por saber tanto. Saben mucha Biblia, pero no les sirve para nada, porque Dios está muy lejos de ellos. Dice Pablo, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de enseñanza, de doctrina a la cual fuisteis entregados. Puso en nuestras manos esa palabra de vida, para que nos vaya bien si la obedecemos como dice Moisés en Deuteronomio 6:3. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. Cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. Y aunque lo que vamos a estudiar es acerca del ser de Dios y de su voluntad, sin embargo, os habéis dado cuenta que la confesión de fe de Westminster no empieza hablando del ser de Dios, sino que empieza con el tema de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque solamente a través de las Sagradas Escrituras que Dios ha revelado podemos conocer acerca de Dios y de su voluntad. Así que no empieza con el tema de Dios, porque nos podemos... ¿Y cómo sabemos? Pues sabemos porque Dios ha hablado. Sabemos porque Dios ha hablado. Así que no empieza con el tema del ser de Dios, sino que empieza con el tema de la Escritura que Dios ha revelado para que podamos conocerlo. El capítulo 1, lo leo y luego vamos a tocar algunos temas. El capítulo 1, sobre las Sagradas Escrituras, dice, y repito, os agradecería que os hicieseis de un ejemplar, si lo tenéis, y si no, por internet, yo supongo que podré enviaros un enlace para que lo tengáis. Dice, capítulo 1 de las Santas Escrituras. Dice, aunque la luz de la naturaleza, la creación y las obras de la creación y la providencia de Dios manifiestan por sí solas la bondad, la sabiduría, el poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa, solamente con eso, no son, sin embargo, la creación suficiente para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo que agradó a Dios en distintas épocas de diversa manera revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su Iglesia, y además para conservar y propagar mejor la verdad, y para el mayor consuelo y fortalecimiento de la Iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó a Dios dejar esta revelación por escrito, por todo lo cual las Santas Escrituras, o sea, la Biblia, la palabra de Dios, son muy necesarias, y tanto más cuanto han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su Iglesia. Tres puntos. Dios ha hablado por medio de la creación, nos dice este primer capítulo. Dios habla por medio de la creación. ¿Recordáis aquel término que dice, una imagen vale más que 1000 palabras? Una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Has levantado tus ojos al cielo?
¿Has contemplado la imagen de la creación? ¿Qué más quieres? Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero, no es suficiente, dice. Dios habla por medio de su creación, la revelación. Dios habla por medio de su palabra, la revelación especial necesaria para la salvación. Y punto muy importante, la revelación ha terminado, Dios no habla más. No hay más revelación, y eso es muy importante, porque vienen muchos falsos profetas. Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. Dios sí dice, pero es por medio de su palabra y a través de su Espíritu que nos guía a toda la verdad. No hay más revelación personal que la que tenemos en la palabra de Dios. Por eso es necesaria. La creación revela la grandeza, el poder, la sabiduría de Dios, de tal forma que hace inexcusable al hombre. Es importante, ¿verdad? Muchos se preguntan, ¿y aquellos que no han oído nunca del Evangelio y se van a perder y no es justo? Mira, tener una cosa muy en cuenta. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No hay injusticia en Dios. No hay injusticia en Dios. Nadie se va a perder siendo justo e inocente. Todos los que se pierdan serán por sus propios pecados. Así que la creación, dice el apóstol Pablo, hace inexcusable. Dice, porque lo que de Dios se conoce, Romanos 1, 18, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de forma que no tienen excusa. No tienen excusa. Así pues, para condenar es suficiente la revelación natural. Para condenar es suficiente la revelación natural. Además de esas palabras, dice claramente el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 2:12, dice, porque todos los que sin ley han pecado, todos los que sin ley, o sea que no han conocido la ley de Dios, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque cuando los gentiles, el mundo, que no tiene ley, hace por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Hermanos, no olvidéis que el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y aunque el pecado ha deteriorado esa imagen, nos dice que está muerto en delitos y pecados, sigue siendo hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por eso Santiago lo condena cuando dice que bendecimos a Dios y maldecimos al hombre que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. No maldigas al hombre que es una criatura a la imagen y semejanza de Dios. Pero esa conciencia que el hombre tiene, que presiona, que dice, no hay Dios, no hay bien ni mal, no hago lo que me place, están presionando, porque en el fondo, mirad lo que dice Romanos 1:29, tienen conciencia del mal y se deleitan en el mal. Dice Romanos 1:29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas. ¿Veis las noticias cada día? ¿Las veis? ¿Es esto o no es esto? ¿Es esto? Es esto. Es esta palabra de Dios escrita hace miles de años. Porque el hombre ha cambiado el contexto, la circunstancia, la sociedad, pero el corazón caído es el mismo. Es el mismo. Así que vemos esos frutos, como dice Pablo a los Gálatas, de la carne siempre permanentemente en la sociedad.
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios porque su conciencia le acusa, eso está mal, y es la conciencia que Dios ha puesto en ellos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La conciencia les acusa o les defiende que son enemigos de Dios. Por tanto, para salvarse la creación no es suficiente, por tanto, para salvarse es necesaria la revelación especial donde Dios presenta su plan y designio de salvación. 1 Corintios 1:21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, lo que Dios muestra, su creación, la realidad, es que es tremendo. Es que como está realmente el hombre ciego, sí, ve. Y como dice el Señor, porque dices ves, estás muerto. Porque ves, pero no ves. Oyes, pero no oyes. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Y nosotros, hermanos, somos embajadores para llevar ese mensaje al mundo de que hay un Dios que todavía tiene su mano abierta para la salvación a todos aquellos que creen y se arrepienten de sus pecados. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. 1 Corintios 2:13, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender. Si no las entiendes, hermano, hermana, amigo, amiga, en esta mañana pídele a Dios que abra tu mente, tu entendimiento. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, porque por las cosas de la naturaleza, de la creación, el hombre no puede entender. Dios ha hablado. Dios ha hablado. Y el Señor mandó dejar por escrito esta revelación. Mirad lo que dice Éxodo. Y el Señor dijo a Moisés, escribe, Moisés, estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo, con Israel. Escribe estas palabras, Moisés. Y el Señor le dice a Jeremías, palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, así habló el Señor, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Dios habla y se preocupa, como dice la confesión, de que su palabra quede registrada, que llegue aquí, ahora, en este momento, que llegue a tu conciencia, que llegue a tu corazón, a ver cómo tú respondes a la palabra de Dios. Dice Pablo a los Romanos, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación que solamente Dios te puede dar. Y si hay un momento donde eso especialmente se puede experimentar, es en un funeral. Es en ese momento cuando uno está obligado a pensar. Te toque de cerca o no te toque de cerca. Cuanto más de cerca te toque, más. Pero estás obligado a pensar. ¿Qué pasa ahora? Y ahí está el consuelo maravilloso que solo Dios te puede dar por medio de sus promesas
de su palabra, de salvación y de vida eterna. ¿Y vas a esperar a ese momento, que tal vez no llegue nunca, para sumergirte en las profundidades de la palabra y del conocimiento de Dios, para sentir su presencia, su paz y su consuelo? Hemos cantado, oh cada día y hora, y yo diría, oh cada día y hora, y minuto y segundo, contigo quiero estar. Oh cada día y hora, contigo quiero estar, porque eso es la vida. Y Dios te habla. Y hoy tenemos el inmenso privilegio y bendición de tener su palabra en nuestras manos. Y tal vez está en un rincón de nuestro hogar y no nos acordamos de ella, para ver qué nos está diciendo el Señor que te amó y se entregó por ti. Te está hablando cada día para que vivas, porque de eso se trata. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. A mí me hace más falta que a nadie todo esto, porque soy propenso al desánimo, al desaliento, al deprimento o la depresión. Lo necesito como el aire que respiro, y es la lucha de cada día. Sentir la presencia de Dios que me habla por medio de su palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia. Te puedes estirar estudiando la Biblia todos los días y no servirte de nada. No se trata de eso. Se trata de que el Dios que habla penetre en tu vida, en tu corazón, y se transforme en auténtica vida de paz y de esperanza. Por eso la Escritura, hermanos, no es opcional, es una necesidad. Bueno, pues sí o no, me parece bien, no me parece bien, no se trata de lo que te parezca, lo que no te parezca, se trata de que lo necesitas. Como necesitas comer. Igual que la alimentación material revela la salud física. Y hermano, es importante. A veces estoy mal. Muchas veces estamos mal porque no nos alimentamos bien. Y cuando estamos mal y nos damos cuenta, María que tiene tensión alta, la sal va para aquí, la sal para allá, cuidado con esto, cuidado con lo otro, claro. Entonces nos damos cuenta de lo importante que es la alimentación para una salud física, material. Pues es igualmente importante la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No puedes es imposible que tengas una buena salud espiritual si la palabra de Dios no mora en ti, si la palabra de Dios no es una realidad en ti. Te puedes llamar como quieras llamarte, puedes cumplir todas las obras que quieras cumplir, pero si la palabra de Dios no mora en ti, no hay vida espiritual. No hay vida espiritual, hermanos. No se trata de llamarte, dejarte llamar, ni ser dejadas. Se trata de vivir como Dios nos llama a vivir. Dice el Señor, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. El Señor alimentó 40 años a su pueblo con maná en el desierto para que se enterasen que estaban en sus manos, en todos los sentidos, material y espiritual. Y les dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, que Dios te va a dar el pan, pero también te da su palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. De toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y si tú no tienes la palabra de Dios, tú no vives espiritualmente. No vivimos espiritualmente, hermanos. Por eso dice, desead como niños recién la leche,
niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Deseadla para que crezcáis para salvación, para vida espiritual. Como dice Pablo a Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio, porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguirte, mostrarte tu pecado para que te arrepientes. Es necesaria la palabra de Dios. No es una mera religiosidad vacía y sin sentido. Es la vida para que crezcáis para salvación. Y además, para terminar, hermanos, es absolutamente necesaria porque no hay más revelación. Dice, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, y en estos últimos tiempos, se refiere, ya no hay más, nos ha hablado por el Hijo. Y después de eso ya no hay más revelación. Por tanto, para conocer a Dios y su voluntad, no tenemos otro medio que ir a su palabra. Ir a su palabra. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas que estaban tergiversando la palabra de Dios, que estaban engañando al pueblo de Dios, los judaizantes. Y les dice, fijaos hermanos, dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fijaos, si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, si aún nosotros mismos, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. No hay más evangelio, no hay más palabra que la que nos ha sido dada. Y debemos conocerla para no ser engañados y seducidos por falsos profetas, que nos dice la Escritura que vendrán a montones. Y dice el Señor a Isaías, y si os dijeren, preguntad a los encantadores, preguntad, y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Que hemos visto que deja por escrito su palabra. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, o sea, a la palabra revelada. Y si no dijeren conforme a esto, es que no les ha amanecido, hermano. Si alguien te viene y te dice, bueno, pero aquí o allá, o yo creo, yo entiendo, hermano, no te ha amanecido. Tú no has conocido la verdad. Tú no has conocido al Señor. Si tú apelas a otra fuente de autoridad, tú no conoces al Señor. Dice, a la ley y al testimonio, a la palabra de Dios. Y si no dijeren así, es que no les ha amanecido. Es que no les ha amanecido. Es que no han entendido. Es que no han conocido al Señor. Es que siguen en sus pecados. No hay más revelación, por eso necesitamos la revelación. Y por último, hermanos, la terrible sentencia del mismo Señor Jesucristo en Apocalipsis. Dice, yo testifico, dice el Señor, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, de la enseñanza de este libro. Si alguno añadiere, cuidado hermanos, con la arbitrariedad y con la ligereza. No, porque yo y el Señor y yo creo, y yo entiendo. Cuidado, hermanos, cuidado, humildad. Si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas. La palabra está completada, ni se puede añadir ni se puede quitar. Y no pensemos que eso es muy difícil. Es muy fácil que añadamos nuestros sentimientos, nuestras intuiciones, nuestras impresiones. Cuidado, porque muchos nos hacemos maestros pensando que, cuidado, seamos humildes ante la palabra de Dios y digamos, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me estás diciendo? Conclusión, hermanos.
deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No sé si ha quedado claro o no. Lo he intentado. Lo he intentado. Mira lo que dice Proverbios 7:1. Hijo mío, guarda mis razones. Atesora contigo mis mandamientos. Es un tesoro. Atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Aprecia a las niñas de tus ojos, que es tu visión para andar por la vida. Guarda la palabra de Dios como la niña de tus ojos. Amén, hermanos, que el Señor nos ayude y nos bendiga. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia y paciencia. Te damos gracias, Señor, porque no nos pagas conforme a nuestros hechos, sino que engrandeces tu misericordia sobre nosotros. Y como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Señor, ayúdanos, Padre, a entender y comprender. Ayúdanos a confiar y descansar en ti, en tu palabra, en tus promesas, Señor. Tú eres un Dios fiel, eres clemente, misericordioso, eres el creador de los cielos y la tierra. ¿Qué hay que se pueda oponer a ti, impedir, Señor, que tú ejecutes tus propósitos y designios? ¿De quién temeremos? Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Aumenta nuestra fe, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, como dices, a que guardemos tus mandamientos y vivamos. Lo deseamos, lo anhelamos, Señor. Llévatelo todo, quítalo todo, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a guardar tus mandamientos. Ayúdanos a vivir conforme a tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a desear estar contigo cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Ayúdanos a sentir tu presencia, Padre. Ayúdanos como familias, como padres, como hijos, como esposos, como esposas. Oh Señor, que tu palabra sea nuestra luz y nuestra guía. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, Señor. No permita, Señor, que solamente seamos oidores, sino ayúdanos para ser hacedores, que nuestras vidas sean transformadas más y más a la imagen preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Amén. Vamos a cantar antes de participar de la mesa del Señor, himno 705, la primera, segunda estrofa con el coro. Al mundo impío Dios amó, basada en el texto de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo impío Dios amó, perdido en su maldad, y a grande precio le salvó, de buena voluntad. Oh, qué amor, qué inmenso amor. No hay otro amor así. Dios desde el cielo al Salvador envió a morir por mí. La primera y la segunda estrofa con el coro. Puestos en pie.